Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 8 de octubre del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, primera de Timoteo 4. Una de las obras que hace el Espíritu del Señor en el creyente, digámoslo así, de los carismas, de los dones que menciona la Biblia, o de esas capacidades espirituales que la presencia del Señor trae en un creyente, tiene que ver con el discernimiento. El discernimiento, eh, pues como lo expresa, es una capacidad de diferenciar, de distinguir, ¿sí? Y el discernimiento espiritual tiene que ver con una capacidad de distinguir la influencia espiritual, digamos, el origen de todas las cosas pues, que nosotros enfrentamos. Pablo tiene sentidos espirituales muy agudos donde él puede, por el discernimiento, distinguir en medio de todo lo que ellos están viviendo, amenazas, peligros. También seguramente puede ver oportunidades en la obra que ellos están haciendo. Acordémonos que Pablo les está escribiendo, les decía tanto a Timoteo como a Tito, a sus amados hijos en la común fe, a sus amados hijos en la fe, que eran hombres pues más jóvenes que Pablo, seguramente tendrían unos 20, 30 años menos que Pablo. Pablo ya lleva un camino recorrido, no, de hecho Pablo podría ser un poco más viejo incluso, y pues él ve cómo las cosas seguramente están cambiando, cómo las cosas se están volviendo un poco más difíciles y peligrosas, y por eso en las cartas de a Timoteo y a Tito hay muchas advertencias. Sumémosle que Tito y Timoteo no solo eran como hijos amados, sino que ellos tenían una función en la iglesia, ellos lideraban la iglesia. Así que toda instrucción, toda advertencia, toda enseñanza que Pablo le transmitiera a estos hijos amados, pues obviamente tendría un efecto también en la iglesia, ¿sí? O sea, no solo estaba guardando individualmente a Timoteo y a Tito, sino que estaba guardando a través de ellos a unas iglesias, a una comunidad. Así que es muy importante ver estas dos cartas. Obviamente, digo, tres cartas, de nuevo, son dos a Timoteo, una a Tito. Aunque tienen circunstancias muy singulares, en verdad se podría analizar estas tres cartas como con unos ejes temáticos centrales, porque son los mismos peligros, los mismos desafíos que están enfrentando en lugares diferentes, pues con circunstancias singulares sin duda alguna, pero que Pablo advierte que son desafíos y dificultades comunes. Así que en este capítulo 4, Pablo va a tocar un tema, bueno, hay dos cosas que quería resaltar en estas tres cartas, y uno de ellos es lo que se refiere, que lo hemos mencionado ya varias veces, a las sanas doctrinas, ¿sí? Les explicaba en estos días que equivocadamente la gente asume, y así se ha asumido, no sé por qué, que las sanas doctrinas se refieren a temas de posturas teológicas, por ejemplo, que si usted es trinitario, que si usted no cree en la Trinidad, que si usted solo cree en Jesús, que si usted solo cree en el Padre, ¿sí? Entonces, los trinitarios dicen que la sana doctrina es si esta iglesia o esta denominación habla del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los otros dicen que si solo mencionan a Jesús, entonces son sana doctrina. Pero la verdad, en estas tres cartas, que es un tema central, que sí es un tema muy importante,
no se refiere a eso, a la sana doctrina, ¿sí? La sana doctrina tiene que ver con lo que hemos mencionado y está en estas tres cartas, con las enseñanzas del apóstol, o más bien de los apóstoles, que están fundamentadas en las enseñanzas del Señor Jesús, ¿sí? O sea, no se basa en este tema central de una postura teológica, sino de la esencia de la enseñanza apostólica que está fundamentada en el amor. Bueno, cuando hablamos de sana doctrina, además, tiene que ver con una enseñanza saludable, ¿sí? Quiere decir que había una enseñanza que no era saludable. Quiere decir que había una instrucción bíblica que en vez de traer libertad y salvación, traía lo opuesto. Así que esta sana doctrina tiene que ver con una enseñanza que es saludable, digamos de alguna manera nutritiva, y que está integrada con tres conceptos: la fe, el amor, la esperanza y las buenas obras. ¿Sí? Ese es el eje central de la sana doctrina. Y esta sana doctrina, pues obviamente sería una manera de proteger la iglesia de lo que, entre otras cosas, advierte el capítulo 4 de la apostasía. Esta sana doctrina ayuda a la formación de los líderes, al crecimiento de la iglesia en el conocimiento, y obviamente está centrada en la gloria del Señor, en la certeza pues que el Señor es el que tiene la capacidad de transformar nuestra vida. Así que pues Pablo está advirtiendo, les he mencionado en otras oportunidades, que había unas, digamos, unas ideologías o doctrinas que habían surgido entre los que querían judaizar a los cristianos, otros, otra doctrina muy peligrosa que estaba surgiendo, que era el gnosticismo, eh, donde pues, se relativizan las cosas. Por un lado, se trivializan, de verdad que terminaban en esto, y por otro lado, la judaización pues lo llevaba a una especie de exigencia que iba más allá pues, de lo espiritual, ¿sí? Así que era como una influencia entre una libertad peligrosa y una coerción peligrosa, ¿sí? Entonces, por eso Pablo les insiste tanto a ellos acerca de la sana doctrina. Y el otro tema que es común en las tres cartas son las advertencias sobre los tiempos postreros o los días postreros, que Pablo le advierte a ellos. Porque acordémonos que Pablo, en el buen sentido, está criando a Timoteo y a Tito, ¿sí? Está en un proceso de formación. Y Pablo, que es un hombre ya maduro, que es un hombre que ha tenido mucha experiencia, que además tiene un bagaje porque ha viajado, ¿sí? Y él no viajaba como mucha gente viaja hoy, que solo viaja para tomarse las fotos. No, Pablo interactuaba con las culturas, las sociedades. Pablo vivió en medio de estos lugares donde se movió. Así que Pablo tuvo que haber visto mucha gente. Pablo se ubicó en ciudades donde circulaba muchísima gente que iba y venía de lugares muy lejanos, gente dedicada al comercio, gente dedicada a temas filosóficos, a temas religiosos. Bueno, conoció toda la gente que ustedes se puedan imaginar en sus viajes. Estuvo con gente muy importante, prestante, gente muy eh, capacitada, gente seguramente muy espiritual, como gente también, pues no tan espiritual. Estuvo con delincuentes, incluso si esta carta, por ejemplo, se escribe en la segunda prisión, le tocó un viaje desde la Tierra Santa hasta Roma con delincuentes, porque él asimismo fue tratado como un delincuente. Así que Pablo tenía una visión muy amplia de las cosas, del presente, del futuro, pues, por su relación con el Señor y también por su experiencia misionera. Entonces, imagínense en todo lo que Pablo conoció, recorrió, interactuó, cómo no habrá alcanzado a discernir y a leer lo que se estaba gestando en medio de la sociedad. Por eso
hace una advertencia sobre los postreros tiempos de muchas cosas, como entre ellas, como lo dice el capítulo 4, que es nuestra lectura de hoy, dice el Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sí? Entonces, ese tema de nuevo de los postreros tiempos lo vamos a ver en diferentes escenarios y aquí lo enfatiza en una situación que, eh, pues que lastimosamente se va a ir volviendo más común y es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? De hecho, en estos días leía un libro donde citaban a un apóstata, o sea, él mismo proclamaba su apostasía, asumiendo y diciendo por qué había ahora pasado a negar al Señor. ¿Qué es la apostasía? Apostatar es negar lo que en algún momento yo profesé o yo creí, ¿sí? Entonces, un apóstata es aquel que, así como abiertamente pregonó su fe en Cristo, pues abiertamente niega su fe en Cristo, o no solo por sus palabras, sino por sus acciones. O sea, en algún momento decidió vivir una vida apartada para el Señor, una vida agradable para el Señor, donde su centralidad estaba en la voluntad del Señor, en conocer, en aceptar y en hacer la voluntad del Señor, y pasa luego a una vida superficial, una vida, como diríamos nosotros los cristianos, mundana, centrada en el ego, en el placer, en el día a día, en la apariencia, en las cosas materiales, en estimular los sentidos. Ojo, hay una apostasía como la que les mencioné de este señor, que en sus discursos ya negaba al Señor, pero hay otra apostasía que es en las acciones, en el estilo de vida, ¿sí? El apóstata es el que en algún momento eh, tenía como prioridad buscar al Señor, la oración, el ayuno, el ejercicio de la piedad, como Pablo lo advierte en el capítulo 4, donde procuraba tener una vida que glorificaba al Señor, estando en paz con todo su prójimo, procurándolo por lo menos, y pasa luego una vida que se centra en el tener y en el hacer. ¿Sí? La vida espiritual se centra en lo que somos. La vida apóstata, para que entendamos esto, se vuelve a centrar entonces en, em, en el tener y en el hacer. Lo que advierte Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 3 cuando habla del hombre carnal y del hombre espiritual. Entonces, de alguna manera, el apóstata se vuelve atrás en la fe, ¿sí? Niega la eficacia de la fe con sus acciones. Y Pablo le advierte y le dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí advierte por qué, o sea, cómo es posible que alguien que en algún momento creyó, profesó, confió en el Señor, o sea, es como dejo de confiar en el Señor y confío en mis capacidades, dejo de confiar en el Señor y confío en otros referentes, no sé, mi jefe, mi pareja, mi socio, un personaje, entonces paso a confiar, a depender, esperar en otros personajes. Entonces dice, estos que al que apostatarán de la fe escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, menciona algunas cosas, entre otras, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí plantea unas doctrinas equivocadas, como les mencioné, ya sea la parte del judaizar o el gnosticismo, y está advirtiendo que estas falsas ideas pues van a hacer que muchos apostaten. Esto es muy delicado porque pues como hemos advertido, si el mal se presenta como mal, es muy fácil advertirlo, ¿sí? Si el maligno se presenta como maligno, pues al hacerse un poco evidente, se supone que deberíamos distinguirlo y discernirlo, pero hay unas formas de operar, aunque estamos en una época del cinismo, donde el mal se manifiesta, el mal se promueve, el mal se jacta y se siente orgulloso del mal, ¿sí?
y la gente evidencia el mal, ve la arrogancia, como actúan los malignos, pero aún así lo siguen. O sea, es que estamos en una época del colmo, pero, pero también, y Pablo está advirtiendo de manera muy sutil, de manera casi imperceptible, muchas de estas falsas enseñanzas y doctrinas se van metiendo con apariencias de piedad, con apariencias de bondad, y pues van contaminando, ¿sí ven? Van alterando la esencia de las cosas. Entonces, estos que en su momento tenían clara su confianza en el Señor, tenían claridad del propósito de su vida, por estas cosas sutiles que empiezan. Entonces, mire que como hablábamos, que uno de los peligros que tiene el hombre, que Pablo le advierte mucho a sus discípulos, es esa asimilación, esa adaptabilidad, que la adaptabilidad es buena, pero también es peligrosa, porque en esa adaptabilidad y asimilación fácilmente podemos estar tolerando cosas que nos hacen daño, cosas que nos destruyen, porque empiezan como de una manera tan imperceptible, y al no tener un discernimiento agudo, las permitimos, ¿sí? Y al permitirlas empezamos a contaminar. Dice, advertía el Señor Jesús, un poco de levadura leuda la masa, ¿sí? Un poco, no necesita mucha, un poco, puede ser una pequeña idea, una pequeña un pequeño permiso que le damos al corazón, nos abre una puerta para irnos adaptando y asimilando cosas que van a ser contrarias a la fe pura, que la fe pura es en el Señor y en su palabra. Entonces, estos que no advirtieron van a terminar negando la fe. Entonces, eh, ideas como cualquier camino me lleva a Dios, ¿sí? Todos somos iguales y todos somos lo mismo. Ojo, eso no es verdad. Una cosa es que valgamos, que tengamos un valor igual ante el Señor. O sea, cuando el Señor nos mira, nos valora de la misma manera en su misericordia, en su justicia. Pero eso de que todos somos iguales es mentira, porque todos fuimos creados de manera muy particular, muy singular, y no somos iguales, no somos la misma cosa. Una cosa es un hombre, una cosa es una mujer, una cosa es un niño, una otra cosa es un adulto mayor. O sea, todos somos diferentes, hay circunstancias que nos hacen diferentes, y esa es la belleza de la creatividad del Señor, en que nos dio una singularidad. Entonces, no podemos medirnos como una sola cosa, una sola masa amorfa, sino que somos particulares porque somos creados de una manera muy especial, ¿sí? Entonces, estas ideas que empiezan a hacer que nuestra mente se aparte, primero, que nos apartemos, y luego, que es ya el colmo, que nos vayamos en contra. Esa es la apostasía. Entonces, que empezamos con comentarios, no, pero el único camino a Dios no es Jesús. Cualquier camino me lleva a Dios. Lo importante es que tenga fe, ¿sí? Lo importante es que usted encuentre la manera de conectarse con Dios, cual sea la idea que tenga él. Entonces, hay cristianos que practican cosas hasta de consumo de sustancias para buscar una supuesta conexión con el Señor, ¿sí? Entonces empiezan a minar, no, es que, por ejemplo, el yagé o el cannabis, eso nos ayuda a mejorar la conexión con el Señor. Increíble, ¿sí? Pero cierto, eso suena, eso es verdad. Entonces empiezan a consentir ciertas ideas que lo que van a lograr es que primero nos apartemos o que nos levantemos en contra del Señor. En el caso que Pablo le plantea a Timoteo, en su realidad, tiene que ver entonces con estas dos tendencias, que era la judaización o el gnosticismo que estaba surgiendo. Ahora, en lo que le advierte Pablo a Timoteo, le dice, bueno, si tú enseñas esto, o sea, adviertes esto, serás un buen ministro de Jesucristo. Ojo que aparece, ¿no?, esta idea, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido, desecha las fábulas profanas y antiguas y ejercítate en la piedad, ¿sí? Y Pablo hace, acuérdate que él está moviéndose en un mundo greco-romano.
El mundo greco-romano se mueve mucho en el estímulo y en el cuidado excesivo al cuerpo y el cuidado excesivo al alma. Sobre todo los griegos tenían un cuidado especial de su alma en su parte intelectual, ¿sí? Entonces los griegos eran muy orientados al estudio, a la investigación, digamos, a la meditación en el sentido de tratar de explorar las razones de las cosas, uno. Y los romanos estimulaban mucho el cuerpo. El romano eh, le gustaba mucho el placer físico, por eso se habla de los baños romanos, de los baños a vapor, bueno, lo que nosotros conocemos hoy como saunas, turcos. Los romanos desarrollaban mucho esta parte de gimnasios, ¿sí? No el gimnasio solo al hacer el ejercicio como ahora, sino de estimular el cuerpo, de cuidar el cuerpo, de embellecer el cuerpo. El romano era muy físico, ¿sí? Por eso también militarmente eran tan buenos porque desarrollaban mucho su parte física. Entonces, en ese mundo, Pablo le advierte a Timoteo, pues, ¿de qué sirve cuidar tanto el cuerpo en apariencia, el ejercicio físico? Y lo advierte si no ejercitas la piedad, ¿sí? Tú puedes tener músculos en los brazos, en las piernas, verte aparentemente muy bien, pero si no ejercitas tu corazón, tu mente, es como si fuera no sé, una vasija completamente desocupada y embellecida por fuera, ¿sí? Entonces él advierte en un mundo que vive eso. Para Timoteo era claro entender eso, porque seguramente los jóvenes, los hombres de su época, procuraban mucho eh, desarrollar esta área de su vida, descuidando la piedad y descuidando pues estas áreas más profundas. Dice, palabra fiel es esta, estoy en el versículo 9, digna de ser recibida por todos que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña y le advierte que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, y entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué le dice Pablo de alguna manera a Timoteo para que contrarreste un poco todo esto que está minando el corazón del creyente y lo está apartando de la verdad? Primero, que él sea un ejemplo. Era muy normal que ante su juventud, eso es muy normal, fuese menospreciada, pero dice, pero mm, lo que tienes que hacer es, sé ejemplo en tus palabras, en tus acciones, conducta, en tu amor, en tu fe y en tu integridad moral. O sea, si tú eres un buen ejemplo, si hablas con prudencia, si hablas con sabiduría, si te conduces con prudencia, si te conduces con sabiduría, si experimentas y transmites ese amor sin separación del Señor, si eres un hombre de fe y tienes una integridad moral, una pureza, pues obviamente vas a ser un referente que va a contradecir todo lo demás, ¿sí? Y se va a evidenciar que eres un hombre sobrio, equilibrado, bien puesto en tu lugar. Y siendo un buen ejemplo, entonces, pues lo que debes ocuparte, lo que debes hacer ahora es de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza, ¿sí? O sea, si estás ocupado y si estás proyectando lo que en verdad eres, pues eso mismo te va a guardar. Por eso cuando la Biblia habla del apresto del Evangelio, que es el calzado que llevamos en la armadura de Dios, es que cuando yo tengo las buenas nuevas en mis labios, cuando yo estoy anunciando a Jesús, cuando yo mismo estoy manifestando mis convicciones, mi fe, cuando yo a otros les estoy hablando del Señor, eso sí cuida mis caminos, ¿sí? Mire, en muchas ocasiones me puede guardar incluso de malas propuestas, ¿sí? Esté seguro que cuando quieran proponer un proyecto no tan bueno, no tan derecho, aquel que ha sido ejemplo de palabra, conducta, amor, fe y pureza, y que se ocupa de la lectura, de la exhortación y la enseñanza, no le van a proponer
ciertas cosas. Generalmente las cosas malas se las proponen al que se ha manifestado que pues no tiene escrúpulos, que no tiene principios y que está dispuesto a hacer lo que sea. Pero una persona que ha manifestado esto que Pablo le dice a su discípulo Timoteo, seguramente ni propuestas turbias le van a hacer. Entonces sí nos guarda, entonces sí nos va a proteger. Es lo que Pablo les está diciendo. Esto los va a proteger, esto los va a guardar, porque al ser ustedes también un referente, pues le propondrán a otros. O sea, no es normal que a nosotros nos propongan a alguien que medianamente nos conozca, nos proponga algo que se oponga a la verdad del Señor. ¿Sí? Entonces, este padre, veamos también a Pablo como un papá preocupado, un papá que tiene esa responsabilidad de advertir las cosas que les pueden hacer daño. ¿Qué les pueden hacer daño? Bueno, enfermas enseñanzas que les pueden hacer daño, cosas que se están manifestando y que se van a manifestar como la apostasía. Hace muchos, muchos, muchos años, en mucho desconocimiento de la escritura, cuando estaba tratando de leer y entender Apocalipsis, estoy hablando hace más de 20 años, quedé un poco inquieto, solo a manifestar una idea que en ese momento tuve, seguramente ya no es así, ya entiendo otras cosas, pero hablaba de algunos que aún en el reinado milenial, así lo entendía antes, que el Señor tendría acá, también iban a irse en contra del Señor. A mí me generó un miedo en mi corazón y yo dije, Dios mío, es posible que yo aún en la eternidad pudiese levantarme en contra del Señor, o sea, porque advertía como que algunos, aún después de ser salvos, negaban al Señor y me entró un miedo y en mi oración yo decía, bueno, Señor, guárdeme siempre, que mi corazón nunca se aparte de usted. Puede que me equivoque, Señor, puede que te falte, porque lastimosamente no logro estar en una absoluta conexión 100% todos los días, 24 horas contigo. Perdóname cada vez que me equivoque, pero te pido que no me permitas apartarme de ti, que nunca mi corazón desconfíe de ti o dude de ti o que pretenda encontrar en otros lugares lo que tú me ofreces, tu amor, tu perdón, tu misericordia, tu salvación. Mucha gente me puede ofrecer amor, mucha gente me puede ofrecer, entre comillas, salvación, pero, pero la eternidad, el perdón de pecados, solo tú me lo puedes ofrecer. Entonces, hay que advertir, hay que tener en cuenta estas advertencias y pues también nosotros como padres, los que tenemos ese desafío, tenemos que tener los sentidos muy agudos para saber advertir a nuestros hijos todas estas cosas que se están gestando, se han gestado y se gestarán para que nos alejemos del camino de la verdad y de la vida. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este día. Y hagámosle una petición al Señor muy sencilla, pero muy profunda y muy sentida, y es que nuestros sentidos siempre estén despiertos y agudos a la verdad de su palabra, que nuestros sentidos puedan advertir los tiempos y distinguirlos. Si bien no sabemos con certeza los momentos exactos de las cosas, pero que sí podamos identificar señales y que podamos prepararnos, advertir y preparar a aquellos que amamos. Hagamos una oración hoy por nuestros hijos, por nuestros jóvenes. Seguro usted está muy convencido. Seguro usted cree que nada lo va a mover de su lugar y está bien. Y eso está bien, que usted esté convencido a quién cree, que usted esté convencido de quién es y hacia dónde va. Pero nuestras generaciones venideras, los que se están levantando, están en un mundo mucho más peligroso que el nuestro. Ore por sus hijos y seguramente usted humildemente debe reconocer algunos rasgos de las advertencias que Pablo hace. Y pidámosle al Señor que guarde a nuestros hijos de la apostasía, de negar lo que alguna vez creyeron, de contradecir o de levantarse incluso en contra del Señor en sus palabras, acciones
en sus pensamientos. Dame a mí sabiduría, inteligencia, el poder de tu espíritu para poder advertir a mis hijos, cuidarlos y no permitir que en su inmadurez y en su crecimiento se aparten de ti. Ven y trae salvación a nuestros jóvenes y niños y que nos des a nosotros la sabiduría, nos des a nosotros, Señor, el buen testimonio para poderlos acercar a tu corazón. Danos tu bendición, Señor, para este nuevo día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.